Volvimos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Se me cambió un archivo, perdón. ¿Cómo andan, Mechi? Bien, no, le quiero contar Sí, contame. al chat que nos despertamos todos medio enfermos, pero estamos Sí. acá Zona de mocos. dándole batalla a este programa que vamos a llamar hoy, y por lo menos esta semana creo que Zona de Mocos, ¿no? Zona de moco. Difícil. Difícil, ¿no? Difícil el comienzo de este frío. Sí, está complicado. Bueno, como le prometimos, tenemos una entrevista de geopolítica, estos temas que nos gustan a nosotros, hablar de Argentina, un poquito de de lo que viene pasando en el país. Me encanta. Así que estamos con Matías Bataglia. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? Para hablar de estos temas. ¿Qué haces, Matías? ¿Cómo te trata vos el frío? ¿Vos estás bien del tema mocos, tema resfrío? Creo que en breve voy a terminar cayendo, Sí, pero ¿no? vengo aguantando. Hay que zafar de alguna manera. Bueno, él es asesor en comercio exterior. Ahí con el mic estás. Ahí estamos. Bien, perfecto. Y bueno, trabaja mucho estos temas, ¿verdad? Sobre todo nos interesó mucho, hablábamos fuera de aire, de un tuit que habías publicado sobre el régimen, ¿no?, de Tierra del Fuego, pero otras experiencias mundiales en otros lugares del mundo donde hay sistemas o modelos similares apuntados más o menos con el mismo objetivo, ¿no?, que tuvo el de Tierra del Fuego, que es el de poblar la zona, ¿no?, poner un sistema productivo que resulte al país. Nombrás 3 casos interesantes, que son el del Far East de Rusia, Outback de Australia y Northwest de Alaska, ¿no? De Canadá. Ah, de Canadá, perfecto. ¿Qué características tienen estas regiones? Bueno, lo que es interesante, en ese caso obviamente salta a la vista que obviamente 2 son frías, ahí lo estamos viendo. una es evidentemente es por oposición, zona extrema obviamente por calor, Claro. pero más o menos responden a lo mismo, son digamos parte de países que son bastante grandes, por lo tanto te cambia mucho, digamos, porque hay algunos que me planteaban cuando hice el hilo, bueno, pero ¿por qué no hablas de Noruega, Suecia? Está bien, pero estamos hablando de países chicos que tienen otra dinámica para priorizar. Acá estamos hablando de países grandes que obviamente les va a costar dar un desarrollo más uniforme por su extensión. Y bueno, obviamente el Outback en particular va a tener temas de temperatura y una sequía que hace prácticamente imposible desarrollar casi cualquier cosa salvo minería. Y en los otros 2 casos, lo que me llamaba también la atención de Rusia y Canadá, que era interesante, es verlo porque también son 2 países totalmente diferentes en torno a su historia. Claro. O sea, digo, uno ex Unión Soviética y el otro ex dominio británico. Claro. Digo, como para mostrar esto un poco, la idea de que no importa qué país sea, cuál sea el origen, algo hay. Claro. Cómo se lo hace operativo, eso es donde está el detalle, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, el objetivo de todos estos modelos, ¿no?, como para siempre poner como faro la experiencia local, ¿cuáles eran los objetivos concretos que estos distintos países, ¿no?, con sus condiciones históricas, como bien mencionabas, buscaban? Bueno, es básicamente lo mismo que digamos, se planeó en su momento, primero con toda la Patagonia, que de hecho Guglielmelli cuando escribe sus primeros textos, que después vamos seguramente a tocarlo, habla directamente de Río Negro para abajo y eso se va revirtiendo con los diversos regímenes de promoción y hoy por hoy, o mejor dicho, en la última etapa quedó más limitado a Tierra del Fuego, pero en todos los casos era tratar de poblar y generar dinamismo. Después, por eso decía, lo que variaban eran un poco las herramientas, pero el concepto siempre estuvo. Una zona vacía grande, obviamente que es necesario tener algún tipo de presencia. Claro, Sí. exactamente. Sí, ahí hablas también de la conectividad, ¿no? Y esta suerte de lo que tiene que ver con los grandes flujos marítimos. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, básicamente, y yo, por lo menos en clases que doy, siempre de temas de geografía económica, siempre digo que hay un debate que surge en Twitter cada 1 año y medio, que es, bueno, pongo el mapa mirando para el norte, para el sur. En realidad esa parte es irrelevante, lo que importa es la línea, digamos que en los mapas que yo publiqué, las líneas azules, ¿dónde se concentran? Básicamente porque es donde está la red neurálgica del comercio. Claro. Entonces, mientras vos estés cerca de eso, vas a tener más beneficios que el que esté más lejos. Argentina, desde el canal de Panamá, pierde esa masividad, que si uno ve mapas antiguos de viajes, va a ver que justamente en la etapa pre-canal de Panamá, todo lo que vemos en azul, que se termina concentrando más
fijémonos, digamos, de Sudáfrica para arriba, fijémonos que nosotros quedamos casi ahí en el borde. Cuando vos hacías antes de Panamá, pasaban todo por forzosamente. abajo. Entonces, Claro. lo cual coincidió también con la primera etapa de la expansión territorial argentina, Roca y todo, tenía que ver también con eso, no tenías un Panamá. Pero bueno, entonces, cuanto más cerca estés vos, más importante es. Ahora, es verdad que Panamá está teniendo problemas y además por geopolítica que hay entre China y Estados Unidos, que van queriendo controlar más pasos marítimos, se está empezando a pensar en, bueno, Panamá solo no es suficiente y es por eso que tanto Estados Unidos como China tratan de empezar a ver alternativas por si tenés una eventualidad. Digamos, Panamá igual tiene problemas. Ante una eventualidad, digamos, de una disputa a nivel conflicto, pero también lo tiene por sequías que han restringido el paso de barcos o también mismo por el tamaño de los barcos. Claro. Con lo cual, lo bueno de, digamos, esa foto sería lo que era hace un tiempo. Hoy por hoy, los extremos están revalorizados. Y creo que es ahí importante marcar, digamos, que entonces vamos a tener más que negociar que antes. O sea, es una ventaja estar cerca obviamente, de esos flujos. Sí, en este caso, estar en la alternativa Claro. por un conflicto, digamos, de Panamá es bueno. Perfecto. Bueno, y además de estos fines geopolíticos, ¿no? Que claramente están ahí, también se habla, en el caso de Argentina, se habla de una cuestión de soberanía, ¿no? Una cuestión más cultural, una cuestión también de recursos energéticos, de producción de conocimiento también, ¿no? Sí. Un montón de otros factores que hacen que este tipo de regímenes también sean relevantes para la sociedad, ¿no? ¿Cómo ves esas cuestiones más sociales, tal vez, ¿no? Sí, bueno, yo creo que por un lado entiendo, digamos, el origen, digamos, de la intención de poner digamos, plantas, digamos, de fabricación, ensamblaje, porque obviamente te emplea más gente por ahí en un principio que otro tipo de actividad. Pero bueno, también uno tiene que ver la película y no solo la foto, digamos. La foto fue, si querés, exitosa en los primeros años, pero después es como que te dejó de generar un beneficio permanente y vos estás en una zona que tiene un montón para ganar por recursos naturales que tranquilamente puede explotar, como todo el resto de los que veíamos ahí explota. El Outback es el único que tanto no tiene, pero bueno, sí tiene minería. Claro. Después Rusia lo hace, Canadá lo hace, digo, Chile lo hace. Digo, no veo por qué tenemos que ser una excepción y tampoco ninguno de esos lugares es un apocalipsis ecológico. Digamos, quizás el único cercano sería Rusia, pero casualmente porque cuando cae la Unión Soviética deja bastantes desechos sin cuidados, pero eso es un tema puntual. Entonces, yo lo que creo es que el tema de depender solo de un mercado, o sea, y por ende de una regulación que firmes desde acá, desde Buenos Aires, en realidad termina atando a la provincia. O sea, a la provincia le convendría tener mucho más recursos y poder negociar mejor, como están haciendo hoy Jujuy, Salta, con litio, como pudo empezar a hacer Neuquén. Yo lo digo también desde la perspectiva, ¿no? Porque está el tema de no lo movamos porque pierdo. En realidad estás perdiendo más si estás dependiendo de una norma que está a más de 1000 kilómetros tuyos, ¿no? Entonces, yo creo que hay maneras. Y de todos modos, sí coincido en que me parece que lo gradual en este caso valdría la pena, porque obviamente no es que de un día para otro va a pasar, y hay un caso que es interesante, y casualmente no es Rusia, es de Australia. Australia cuando deja de tener industria automotriz, hace un proceso de 15, 20 años de retransformación, capacitación, justamente para mitigar el efecto negativo en las zonas en donde no iba a haber más industria automotriz. Claro. ¿Y qué empezaron a producir ahí? ¿Qué explotaron? No, En el caso de pasaron Australia. a recursos elaborados, digamos, Claro. recursos naturales manufacturados. Hay que ver, digamos, en algunos casos hubo más servicios, etc. Pero bueno, la realidad es que en última instancia yo soy de la idea de que si vos vas a subvencionar una industria, está perfecto, pero que no solo viva del mercado interno, sino que vos la Claro. posiciones. Cuando vos vas a cualquier feria para promocionar bienes de capital, o sea, los bienes industriales tienen un solo problema. Por más que yo te subsidie y te saque, el comprador es el que va a decidir cuánto ingresas y cuánto no. Y cualquier ingreso a un mercado depende mínimo de 5, 10 años, porque el proveedor te va a exigir mucho. No digo que sea imposible, tenemos empresas de Santa Fe que venden válvulas a marcas de prestigio, con UARFAE, fabricación de aleaciones especiales, a Airbus, pero todos esos procesos tuvieron como 5 mínimo años de adaptación a lo que pedía la empresa, etc. Y bueno, y hoy sos un proveedor de un bien de altísima tecnología.
Entonces, yo creo que el problema que hay en general cuando tenemos el tema de industria es que no lo queremos pensar en que mañana. Bueno, yo mañana fabrico, no sé, 80 micrófonos y te los voy a poner en tal mercado. Y justo en bienes industriales, particularmente bienes intermedios y eso, dependés de otras cosas y dependés de una cadena de valor Claro. que alguien te abra, ¿no? Y ahí Sí. es donde te juega la diplomacia. O sea, un poco la idea, lo que está diciendo, que la idea y lo ideal, digamos, un sistema, en un régimen como el de Tierra del Fuego, sería que se produzca para la exportación, a fin de cuentas. Y sí, En última instancia. digo, si vas a decidir poner la industria ahí, que esa industria logre exportar algo y que no solo dependa genere del divisas. Gran Buenos Aires. Claro. Pero más que nada de vuelta, porque todo te lleva a que si no sos más o menos dependiente, digamos, de vuelta, de una normativa que se firma acá. O sea, para mí, cuanto más podés darle de autonomía, mucho mejor. E insisto, muchas provincias mineras tuvieron esa experiencia. O sea, San Juan antes de la minería no existía, luego de la minería empezó a tener preponderancia, inclusive, bueno, estuvo cerca de poner un candidato a presidente, ¿no? Y bueno, y Salta y Jujuy con tema de litio también están creciendo. No digo que te quedes solo en eso, pero digo, con esa misma plata vos podés empezar Sí, a sí, financiar infraestructura, que también parte del costo prohibitivo que hay y que la industria se queda solamente en, digamos, en AMBA, Gran Buenos Aires, es que las rutas y la infraestructura en general no está en buenas condiciones. Ni hablo del tren porque pobre salió de competición hace Sí, rato sí, para... sí. Nadie discute eso tampoco. ¿no? Pero digo, de última decís, bueno, no tenemos tren, que las rutas estén bien, tampoco es el caso. Entonces yo creo que las provincias, eso, y más que ahora se quiere dar esa responsabilidad a las provincias, bueno, se pueden encargar. Y para volver un toque a Tierra del Fuego, la clave en Tierra del Fuego igual ahí es que se haga la bendita base de logística antártica. Es lo único que te puede dar un diferencial. Y donde te puede dar Claro. un montón de laburo, anexo. Eso también me quedé pensando en esta cuestión de que, claro, o sea, es un régimen bastante antiguo ya, el de Tierra del Fuego, cuando se crea o cuando se establece. Y siempre está este debate entre, bueno, seguir así como es. También es industria. Mm, Pero, digamos, la tradicional, yo no sé si le veo mucha vida, también es industria. mm. Pero, digamos, la tradicional, yo no sé si le veo mucha vida. Lo que yo creo que sí puedes hacer es un plan en transición en donde vos vayas cambiando justamente la oferta. A mí me pareció interesante el año pasado o el anterior que, no me acuerdo si era Globant, había hecho una inversión en Tierra del Fuego. Bueno, vos tenés un montón de cuestiones. Pero me parece que cualquier cosa la vas a poder generar si terminás digamos, la base justamente para logística Sí. antártica, porque es donde más tenés posibilidad de crecimiento. Y por lo que decía, como los flujos marítimos van a seguir pasando por Panamá, pero cada vez más va a haber alternativas, tenés que tener ahí y liderar en la zona, porque si no también le vas a estar dejando el espacio digamos, a la provincia de Magallanes de Chile, ¿no? Sí. Entonces, Punta Arenas hoy por hoy te está sacando un montón de posible trabajo. Digo, por ejemplo, cada barco que logra que pare del lado de Chile es un proveedor que tienen, que está vendiéndole, que está generando ingresos. Mm. Nosotros lo perdemos, ¿no? Además, sumale a esto que desde lo que tenés, digamos, del gobierno británico, digamos, que está en Malvinas, también encima te está compitiendo con otros puertos, donde tenés a dos lados. Mm. Si vos no estás haciendo esa tarea, vas a estar dejándole a tus Claro. dos principales competencias el camino libre. ¿Y vos ves a este gobierno en particular con algo de esa perspectiva? La propuesta de la base está, hace poco, inclusive, digamos, en medios afines se manifestó. A mí lo único que me preocupa es que la base creo que está el plan desde el 86, más o menos. Claro, 40 años. Y en general siempre alguien la saca y dice, che, qué bueno, lo vamos a hacer, y no termina. Entonces, para mí la clave es ver si se hace, efectivamente. Lo bueno es que se lo ha mencionado. Mm. No te puedo decir, digamos, lo que es la reconversión. La reconversión acá se plantea en, bueno, uso de recursos naturales, tenés pesca, digamos, hay alternativas. Bueno, hidrocarburos, aunque mucho no hablamos, enfrente de Río Grande, obviamente, mucho tiempo se explotó offshore. Ujú. Entonces yo creo que hay que ver la vuelta. Pero, insisto, para mí lo otro es secundario, digamos, si lo llevamos al tema de la soberanía, si se logra hacer la base. Si se hace la base, yo creo que garantiza más soberanía con eso que por ahí con un ensamble. Ok. Lo cual, insisto, no es un tema de cerrarlo de un día para otro. Absolutamente. ¿Y por qué crees que no se llega nunca a terminar esta cuestión de la base? ¿Por qué crees que los gobiernos desde el 80 y pico, mencionabas, no pudieron llevar adelante este proyecto como una prioridad?
Yo creo que por un lado, si bien tuvimos bueno, Argentina en general siempre viene de picos no económicos, Ujú. bueno, siempre estuvo pensando muy en lo micro, bueno, ahora tenemos esta crisis, pensemos en Apagar el fuego. cómo se reparten estos alimentos, cómo se hace esto, Sí. y eso obviamente te lleva a un pensamiento muy limitado, y bueno, y después por otro lado, la geopolítica después de Malvinas queda totalmente mal vista. La realidad es que nadie en la política se usa la palabra geopolítica, pero yo diría más que para una cuestión interna. Pero digo, en términos reales, de prioridades, Sí, todo muy doméstico. se quedó Sí. y bueno, yo siempre digo, la geopolítica de Argentina después de Malvinas es cómo gana una elección en Buenos Aires. El resto no deja de estar. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, debate de F-16 o aviones chinos. Ahora surge el debate, no, bueno, que en realidad con esto sos más dependiente, etc. Está bien, pero si hubiésemos tenido una vocación geopolítica en serio, digamos, la gestión que se fue tendría que haberse dejado los aviones chinos comprados, o inclusive antes, ¿no? Claro. A lo que voy es, la realidad es a la hora que a dónde se ponen los fondos. Claro. Y no se ponen por eso, porque fue mala palabra todo este tiempo. Yo creo que es cuestión de recuperarla, pero digamos, tratando también de no malutilizarla, ponerla en todo, ¿viste? A veces cuando abusás de la palabra después termina siendo que nadie la quiere escuchar. ¿Por qué haces ese corte en Malvinas? Porque... No, bueno, sencillamente, Argentina, si vos ves toda la política exterior hasta Malvinas, hay una vocación de armado geopolítico, para al menos Sí. en el Cono Sur. Obviamente con sus problemas, ¿no? Casi, o sea, intervenciones en su momento en Bolivia, Paraguay, bueno, tensiones con Chile. Nada que no pasara en la época, ¿no? Digo. Pero bueno, una vez derrotados en Malvinas, obviamente la facción militar, que era la que más promocionaba, digamos, la geopolítica, va a terminar quedando relegada. Claro. Y bueno, y además después con los intentos de los carapintadas, de Claro. golpes, Está termina vinculado, quedando sepultada. claro, vos vinculás directamente la cuestión geopolítica con la cuestión militar en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. términos Digo, o conceptuales. sea, se pierde el lugar donde se promocionaba. Claro. Entonces, y después la política fue por otro lado. Que se entiende en los primeros años, obviamente. Sí, sí, sí. Pero como que después pasó un tiempo considerable Sí. y no. Igual no entiendo recuperó. que todas estas cuestiones deberían ser más una política de Estado muy a largo plazo. No entiendo que son Totalmente. planes muy a largo plazo. Y en ese sentido, preguntarte qué actores crees que deberían involucrarse para desarrollar, ¿no? Estas cuestiones, si el Estado en su estado más puro, las empresas, ¿no? Un vínculo ahí público-privado, las Fuerzas Armadas también, ¿no? Porque entiendo que es una cuestión de producción, pero también de defensa. Sí. Bueno, ahí yo creo que yo en algún momento también lo hice algún hilo. Brasil, por ejemplo, encontró a un problema geopolítico que tuvo todo el siglo XX, y te diría antes, que era cómo ocupar el centro-oeste. Ni hablemos del Amazonas, pero el centro-oeste, que era mucho más cercano, le costaba. Sí. ¿Y cómo avanzó, cómo hizo crecer alguna economía? Bueno, bien Brapa, digamos, el INTA de ellos, financió el desarrollo de la agricultura tropical y juntó, digamos, intereses privados para ir expandiendo la frontera agropecuaria. Y hoy por hoy el Mato Grosso es una de las zonas que más municipios con PBI alto tiene. Obviamente, con todos los... Es una medida que obviamente sabemos que por ahí después vas y no se condice exacto, pero digo, Claro. le ha dado buenos resultados, y especialmente en términos de poder movilizar a más población ahí. Entonces, yo creo que sí o sí tenés que planearlo desde el Estado, porque obviamente un privado tampoco le va a importar, digamos, no tiene la necesidad. O sea, yo creo que exigirle eso al privado, salvo que sea una empresa nacional, que se quiera involucrar, no lo veo. Yo creo que sí el Estado tiene que tener una planificación y después sí ir articulando. Obviamente, Fuerzas Armadas, porque obviamente además tenés una base naval y Sí, de hecho, sí, sí. si haces el polo logístico, es una cuestión central para la Armada, pero después tenés que tener al privado Ujú. y ver justamente cómo puede financiar. Yo soy, en general, reacio a la idea de que hagas un plan pensando en que siempre vas a financiarlo, porque justamente si en algún momento tenés un problema, cuando saques ese financiamiento va a caer todo. Claro. En cambio, te conviene que sea algo en donde se trate de generar algún retorno propio, pero no te lo digo en el sentido meramente economicista, sino en el Sí. sentido de todos los países tienen caídas. Entonces es la manera de poder tener De que tu no manera de dependa de eso. defenderte. Y justamente, si queremos hablar de federalismo, Sí, que pueda tener su propia caja, por hablarlo mal y pronto, ¿no? sí. Sí, ahí te quiero llevar porque lo mencionaste al general Guglielmelli,
Vos subiste el mapa, Sí. un mapa de él a tus redes. Bueno, ¿qué ves de interesante en eso? Bueno, Guglielmelli para mí es, digamos, de la historia de geopolíticos, más allá de que vos puedes tener, obviamente, a ver, ¿sabes? Siempre acá referenciamos, bueno, sí, Perón, pero digo, Perón después termina teniendo, obviamente, por su actuación política, o sea, es alguien que se va alejando y va, obviamente, a operar más sobre la política, amén de tener en consideraciones geopolíticas, qué sé yo, la flota de mar, que termina siendo usada en Malvinas, se la compra, digamos, a los ingleses él, en la aviación también, digamos, tenía una visión muy amplia. Pero después, si vamos a lo técnico, está bueno el hecho de que Guglielmelli es el que quizás conecta mejor el tema de, bueno, vos tenés que tener un desarrollo económico y un desarrollo militar, y él da la idea esta de la Argentina peninsular, ¿no? Vos venías de Storni, que hablaba de la insular, que igual tenía razones muy válidas. Básicamente no tenías caminos derechos para Brasil, o sea, Paraguay y Bolivia no generaban prácticamente algo atractivo. Y con Chile sí planteaba algún tipo de acercamiento, pero la realidad es que si te ibas para el norte, entre selva y relieve, era muy difícil. Entonces de ahí se entiende también que haya insularidad en su pensamiento. Pero lo que me gusta de Guglielmelli es que dice, bueno, pasada esa etapa, hay que empezar a pensar en el norte, pero particularmente después en la zona del litoral, porque en ese momento, cuando escribe Guglielmelli, nosotros veníamos como en declive, y Brasil subiendo, y Brasil ejerce mucha presión sobre la zona del Ahí estamos viendo el litoral. mapa. Tal cual. Justamente, lo que dice ahí es, vos vas a tener digamos, una proyección que está haciendo Brasil aliado con Uruguay para absorber cargas, digamos, del litoral, que no salgan por Buenos Aires, que salgan justamente o por puertos brasileros o por puertos de Uruguay. Obviamente todo eso después se va a reconvertir cuando llegamos a la globalización en los corredores de integración, Claro. y los vamos a ver bien. ¿De qué año es esto? Claro. Esto ¿Será debe ser del 60 y... 60 y pico? Sí, 60 y pico. Pero de ese mapa lo que es súper interesante es que la Patagonia realmente estaba en una situación donde abajo el Río Negro. Claro, hay un corte ahí, ¿no? En el medio del mapa. Exacto. Vos prácticamente tenés que de Río Negro para abajo. Tenías unas tasas de crecimiento pésimas. Ujú. Y es por eso que también después muchos de los regímenes que se hacen es para poblar. Claro. Hoy por hoy consideramos Chubut y Santa Cruz súper desarrollado, ¿no? Pero, o sea, o no lo pensamos como un problema que se despueblen mañana. Claro, obvio. A pero en diferencia de esa Tierra del época Fuego. sí. Claro, Tierra del Fuego sigue siendo, digamos, esa... Claro, Tierra por del Fuego te Australia. queda. Lógicamente, además, por la lógica, ¿no? Que encima es una isla. Y que también, en ese sentido, siempre hay que terminar de ver el tema ese de la interconexión. ¿Cuál es la mejor manera de conectarse con la isla? Porque también tenés una dependencia plena de Chile, ¿no? Claro. Cuando estuvo la pandemia, estuvieron prácticamente aislados porque no podían pasar los camiones. Claro. Exactamente. Entonces también hay que ver eso en términos de conectividad. Yo siempre digo que el desarrollo, y por eso también uno de los mapas tiene el tema de los aviones, tenés que también dotar de conectividad. Si vos tenés... No le pasa, digamos, a Tierra del Fuego en particular, a Ushuaia, porque al ser turístico tiene mucha oferta. Pero sí tenemos que ver la conectividad, tema de cómo pasar más eficientemente también del continente a la isla. Ajá. Bueno, conexión de fibra óptica, etcétera. ¿Esos mojones qué serían? Esos, Las partes en el negras sur, sí. serían las partes que tienen algún tipo de actividad y que habría que promover, digamos. De hecho, ahí vos tenés Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, arriba tenés Rawson, Madryn. Entonces, Sí. lo que te dice es, son los lugares donde hay algo desde lo cual se puede proyectar. Perfecto. ¿Y qué lectura, o sea, cómo se puede aplicar? Habíamos dicho que esto es de la década del 60 o 70 más o menos. Época en donde se pensaba la geopolítica, digamos, ¿no? En Donde estaba en agenda. este corte, digamos, Sí. 82. Exacto. Pero bueno, ¿cómo podríamos llevar, aunque sea la esencia de este mapa, a una política actual? Y bueno, en términos de lo que es el norte, lo que te queda con el NOA, la minería en alguna medida está haciendo efecto y supletoriamente los corredores bioceánicos que te promueven en realidad Brasil y Argentina mira, pero bueno, como pasan por Salta y Jujuy, te generan algún tipo de dinamismo una vez que se completen. Entonces, entre minería y eso, más o menos NOA no estaría tan problemático. El problema lo tenés siempre, digamos, en lo que es NEA, digamos, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes. Misiones, dentro de todo, ha sido consistente en tratar de promover
de mejor manera que los otros alguna política exterior. De hecho, ha pedido exención de impuestos al estilo, digamos, Tierra del Fuego para poder generar La famosa maquila. zona especial aduanera, que quedó Sí. en la nada. Bueno, Acá era misionero. la negociación con Massa, ¿no? En su Claro. momento. Exactamente. Entonces vos tenés eso, que por ejemplo hubiese cambiado. Pero digo, Misiones es el único que más o menos del NEA tiene. El resto es como que va acomodándose, lo cual para mí es problemático, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces Aquí yo es creo una que... cosa, ¿no? La particularidad de Misiones de tener un 80% de límites con Sí, otro país, digamos, ¿no? totalmente. De frontera. Y después ahí también hay un tema que obviamente Misiones queda ya más lejos, pero que obviamente se vincula, que es el tema de la cantidad de puentes que hay, ¿no? Para pasar el Paraná. O sea, venimos de estudio y nunca se terminan, digamos, de hacer los nuevos puentes que también facilitarían Claro. el dinamismo en el litoral. Exactamente. Esa parte es un pendiente y de hecho es raro porque inclusive tenés privados que dicen, bueno, sí, mejoraría no tener que pasar solamente por 2 o 3 lugares, pero bueno, también queda en el limbo. Y después volviendo a lo que es Patagonia, Patagonia en alguna medida se está manejando bien, por así decirlo, con los recursos naturales y servicios y turismo. ¿Por qué lo digo? CEPAL hace un tiempito sacó un estudio que tiene varios ejes, uno territorial, uno de género y uno creo que específicamente económico, no me acuerdo. Y es interesante que la Patagonia da muy bien en los indicadores de desarrollo humano. De hecho, mejor que el promedio, digamos, de zona centro. Obviamente, para zona centro tiene, digamos, conurbanos de varias zonas que te tiran, digamos, abajo la estadística. Pero en Patagonia le dan bien. Entonces, yo creo que hay una cuestión, digamos, de que la explotación bien cuidada, etcétera, de recursos está, y es una realidad. Digamos, el resto de la Patagonia, la continental, mal no le va, también falta infraestructura, falta conectividad. Eso no vamos a dudarlo, pero si en la medición es indicadores de desarrollo humano, al resto yo diría que es mejorar infraestructura, conectividad, principalmente. Como principales ejes. Sí, la infraestructura en Argentina es calamitosa desde hace mucho tiempo. Sí. Digamos, lo que nosotros hemos visto, no me acuerdo cuál fue las últimas horas que me tocó hacerla antes y después, creo que yendo a Misiones casualmente. La 14, la 14. ruta 14, Yo sí, fui sí. antes y después y es increíble que se haya tardado lo que se tarda, pero también me pasa con una ciudad que conozco mucho, digamos, acá de Buenos Aires, por ejemplo, Mercedes tuvo una autopista que tardó 15 años en hacerse porque graciosamente hubo una pelea política en el medio Claro. y condenó a que no se haga una autopista. Entonces digo, en esas cosas creo que hay que tratar de empezar a tener esa mirada de largo plazo. Y en infraestructura por lo menos determinar que, bueno, esto se hace de acá a 10 años Sí. no importa lo que pase. Porque nada, digo, yo habiendo tenido la suerte de hacer los 2 viajes, te cambia totalmente la percepción de la distancia, ¿no? Que eso juega claro. mucho, ¿no? También. Sí, Si en vos- un si país vos tenés- tan grande. Claro, si vos tenés un viaje que es un dolor de cabeza, es otra cosa cuando podés viajar. Y estamos hablando de autopista, ni hablar si habláramos de trenes, ¿no? Claro, Claro. sí. Pero bueno, también te acerca mentalmente al país. Vos pensás que estás más cerca y también eso, ojo que es un tema no menor y varios países amplios, China por ejemplo, también los trenes bala y eso también es para generar un poco más de sensación de cercanía en zonas remotas, ¿no? Bueno, los ejemplos también que traías, Rusia, Australia, Alaska, Canadá, perdón, son todos países también de una extensión territorial muy grande en donde la estructura juega un rol fundamental, como bien Sí. decís. Ni hablar. Y, por ejemplo, en Canadá los ferrocarriles sí tienen un buen uso. E inclusive pensemos que Canadá tiene un tema de que, bueno, este paso del noroeste, Canadá lo reclama como aguas internas y su vecino no se lo reconoce, dice que son internacionales. Ah, mira. Digo, detalle que obviamente no, pensamos que no va a llegar a mayores, pero digo, también Canadá tiene sus incentivos, ¿no? Después, Australia tiene la particularidad de que como a los costados del Outback vos tenés zonas pobladas, Perth por un lado que vive de la minería y servicios, y después el resto, que bueno, es un poco más mix, pero bueno, agro más servicios, es como que es, si se quiere, es menos dramático en términos de seguridad porque es el interior del país, ¿no? Como si yo te dijera, bueno, acá tenés que estimular a la zona de La Pampa y el sur de Córdoba. Bueno, está bien, pero está rodeado. Pero en el caso, digamos, tanto de Rusia como de Canadá, es interesante que tienen sus alertas, ¿no?
Exactamente. Acá en el chat te quiero transmitir esta duda que están teniendo una conversación. ¿Quién sería el nuevo Guglielmelli? Porque o alguien para tener en cuenta que hoy hable o piense o analice estas cuestiones, que tenga alguna, no sé si de su tamaño, ¿no? Pero alguien que esté hablando de estas cuestiones en el día de hoy. Mira, justamente parte de, digamos, pues también materias que hoy de geopolítica me obligan a ponerme al día. Es como que vos tenés gente que habla de geopolítica, pero ya no se habla tanto en ese sentido. Tenés gente que escribe muy bien de energía y geopolítica, otros de logística, geopolítica, pero no hay alguien que consolide como consolidaba Guglielmelli. Ok. En ese sentido, o por lo menos si lo encuentran, me avisan, pero yo no encontré nada parecido. Acá en el chat sí. Lo que sí, una particularidad de Guglielmelli, y que es muy típico de Argentina, como él era desarrollista, Ok. y obviamente los desarrollistas estaban entre un lado y el otro, terminó siendo mal visto, digamos, mismo dentro del ejército, y si bien sus textos prosiguieron mucho más, él en lo que fue la carrera profesional no fue tan bien querido Claro. en su momento. Claro. Entonces también está eso, de que cuando uno hace algo centrado y de largo plazo, en general, por lo menos Argentina daría la cae bien. lección de que no puedes hacerlo. Claro, se lo Y van quizá- pasando. Y sí, porque él tenía esto, y bueno, sí, el peronismo hizo esto, pero habría que hacer estas otras cosas, y al quedar en el medio, quedó complicado. No fue tan reconocido. Eh, Claro, tal vez los temas de geopolítica se piensan más en calidad como de hacia el exterior, ¿no? No tanto hacia adentro. Exacto. ¿Crees que ese es el problema? A ver, yo creo que el problema es que acá entrecruzamos, por ejemplo, Brasil tuvo constancia geopolítica, te pones a leer desde el 30, Travassos, hasta ahora, cada nuevo geopolítico es parecido al anterior. O sea, con un agregado. Travassos no hablaba de temas aéreos porque no era de la época, sí hablan lo de los 60. Pero casi siempre ellos mantienen. Brasil mantiene que divide a Sudamérica en compartimentos. Entonces dicen, en cada uno tengo que tener una mano, en resumidas cuentas. Y eso lo pasa de una visión geopolítica a cuando gana Lula con Dar Costa, que no era militar y era ingeniero, a una visión reconvertida, pero que cuando vos vas a los ejes sigue siendo lo mismo. O sea, diciendo ahora en cooperación. Por eso yo les decía lo de los corredores bioceánicos. Digamos, visto hoy, decimos, che, que bueno, los corredores, pero es lo mismo que Argentina geopolíticamente rivalizaba durante durante el siglo XX. Sí. Pero bueno, a lo que voy es, en ellos tenés una constancia que no se rompe, aún haya pasado Bolsonaro, Lula, todos. Dictadura. Por eso, digo, dictadura, Sí, democracia, después dentro de la democracia, Bolsonaro, ¿no? Y los tipos la mantienen. Nosotros es como que tendemos a quizás politizarlo, y entonces ahí, por eso yo decía, el tema del problema de usar geopolítica para todo, es que quizás terminás llevándolo a un punto de debate social que no tiene necesariamente que llegar, porque no todo el mundo va a estar al día de cómo es una obra de infraestructura, qué capacidad tiene un embalse o no. Entonces yo creo que acá lo que hicimos fue, lo que no hacemos hacia afuera de geopolítica, lo llevamos al plano interno. Y llevándolo al plano interno, lo polarizamos. Entonces después no se pudo hacer lo otro. Yo creo que tenemos un tema de tratar de volver a tratarla, ¿vale? La redundancia, como algo valioso, y justamente que no se mezcle en todos los debates. Pues si lo mezclas en todos los debates, termina pasando esto. Y opinión que obviamente alguno me cuestiona y son gustos. Lo mismo pienso de ciencia y tecnología en general. Digamos, el sector nuclear, sector espacial. Si vos decís, solo un partido hace esto, etcétera, etcétera, vas a generar que cuando no gane ese, venga alguien y diga, está despolítico, está. O lo que pasó con los trenes. Campaña 2023, todos afiches de masa. Yo no creo que te sirva. Yo creo que te complica mucho, porque el que viene, si gana el que vos querés, está todo bien. Pero si no, te va a decir, vos te politizaste, y vas a tener problemas. Entonces yo creo que hay ciertos sectores que todo tiene su política, pero hay que tratar de preservarlos. Más allá de lo partidario, establecerlo como una política de Estado. Bueno, eso también se logra a través de, yo creo, de la educación y de hablar estos temas, entendiéndolos como una cuestión nacional, por fuera de cualquier... Pero bueno, también son los mismos políticos los que terminan pasándose la pelota de estas cosas y bueno, y terminan sucediendo estas cuestiones de que se cortan proyectos o cuestiones súper importantes por una cuestión partidaria. Sí, totalmente. Y para mí siempre eso es un problema, digo. Más allá de si vos tenés que reformar o no, digamos, cualquier corte abrupto tiende a no ser lo ideal. Igual, de todos modos, yo creo que hay hoy por hoy un nivel, no quizás en el nivel más activo de la política, pero
segundas, terceras líneas, creo que hay un poco más de conciencia de esto. Sí, ¿no? Yo por lo menos hablo con gente de varios espacios y hay una conciencia que tenemos un problema, no resuelto hoy, pero por lo menos entiendo que eso va a materializarse en el Que futuro. hay un diagnóstico compartido en ese sentido. Sí, yo creo que general. ya se entendió que esto de llevar al extremo todo nos termina perjudicando. Exactamente. Acá también preguntan, ¿dónde recomiendan estudiar geopolítica? Mira, acá como geopolítica tenés en la Escuela de Guerra, digamos, el Ejército. Claro. Hay una maestría específica de geopolítica y estrategia. Y sería hoy la única que tiene específicamente. ¿Eso sería la Universidad de la Defensa o estoy...? Bueno, o es- yo di clases en su momento cuando era todavía del Ejército, hoy está integrada a Ahí la de va. la Defensa. Ujú, Allá exacto. en Barranca de Belgrano se sigue dando. Y te diría que es la única maestría específica. No descarto que haya cursos adicionales, porque sí, hoy hay mucho, pero como maestría es ahí. Bueno, está bueno, el otro día hablábamos un poco, era el Día del Ejército en Argentina, y hablábamos un poco de qué rol le correspondía ahora o en qué posición se podía poner hoy el ejército y cómo, tanto como o por izquierda o por derecha, no terminaba de volver a encontrar su espacio, ¿no? O su lugar. Y me parece que estos temas que venimos hablando, ¿no? De estas cuestiones, es importante como que el rol del ejército es importante, ¿no? En realidad es una pregunta. Si, No sé, vos me decís ejército puntualmente como no, la no, fuerza o Fuerzas Fuerzas Armadas. Armadas. Ah, sí, Fuerzas sí. Armadas. No, totalmente. A ver, digamos, todos los países de un tamaño mínimo, digo, pues por ahí me decís, bueno, Uruguay, y como siempre dicen, Costa Rica, Panamá, es obvio que no van a tener y es muy relativo, es más una policía lo que pueden tener que algo más. Mm, Pero sí, vos tenés que tener, digamos, Chile, mucho más chico que nosotros, tiene, digamos, Brasil ni hablar. No hay un debate, digo, Canadá, Australia, por el lado, digamos, mm, de gustos más liberales, tienen. mm. En todo caso, lo que por ahí se debate es, bueno, qué tipo de alineamiento tienen con Occidente, ¿no? Otro tema a debatir, pero que tenés que tener y que tener equipado, sí. Claro. No hay debate y Argentina tiene digamos, desde Malvinas, perdón que sea insistente, Sí. un presupuesto súper bajo, de vuelta, entendible en la primera época, más cuando te hacen, digamos, las cara pintadas, Claro. los intentos de golpe, súper justificado, te lo entiendo en ese momento. Pasado el tiempo, con épocas de presupuestos holgados, tranquilamente se podría haber hecho algo. Digo, nosotros, flota de mar, diezmada, digamos, se hicieron recuperación de algún poco de material, pero digo, un país que está reclamando lo que reclama de plataforma continental, espacios, digamos, en disputa, esto no necesariamente para ir a la guerra, pero sí No, para claro, mostrarte, sí. che, yo soy serio. Mm, ¿Qué tenés? No, tengo 5 barcos. Es poco serio. Digo, claro. esto porque a nivel diplomático también se debate en ese plano. O sea, ¿con qué me vas a venir a buscar? Mm, Y ahí es donde vos tenés el tema. Si vos no tenés nada, pasa que acá lo que te igualan es que comprarlos es vos querés ir a la guerra mañana. No quiero ir a la guerra. Pero si no tengo nada, el otro tiene cero estímulo a charlar conmigo. Y cuando digo no tiene nada, también vuelvo al debate de los F-16 y el otro. Está bien, supongamos que me dicen, bueno, tenés que comprar todo chino. Bueno, en Argentina sería un problema porque tendrías que migrar todas las Fuerzas Armadas, lo cual sería un costo que estoy seguro que nadie quiere pagar. Entonces vos podés seguir más o menos en la línea y teniéndolo de todos modos, vos generás disuasión. No es lo mismo no tenerlo. Y además después tenés un montón de casos que juegan con las zonas grises. Israel en su momento, cuando tuvo embargos, bueno, ahora vuelve a tener embargos, ¿no? Pero en su época 60, 70, bueno, Turquía, que también está en la OTAN, y juega con zonas grises para determinados equipos. Yo creo que uno en todo caso tendría que tender a eso, ¿no? Tener intereses puntuales en misilística. Bueno, laburalos, eso sí, no, si querés, no tan alineados, sí transparente con los regímenes de proliferación, porque lo que te limitan sigue siendo un montón para nosotros. Estamos hablando de 300 kilómetros, ¿no? Tranquilamente podríamos tener un desarrollo misilístico hasta 300 kilómetros dentro de la legalidad internacional. Y en todo caso ahí sí hacer un desarrollo más propio. Pero bueno, a lo que voy es, tenés que tener mínimo algo sobre el personal Claro. practique. Fíjense Claro. las horas de vuelo o las horas de navegación que tuvieron en los últimos 20 años, 25 años. Es poco. Y si es poco, claramente es gente que por muy buena intención que tenga va a estar menos capacitada que Totalmente. el vecino.
Totalmente. Bueno, está bueno para retomar este debate que habíamos tenido. Clarísimo, Matías Battaglia, muchas gracias. Asesor en comercio exterior, especialista en desarrollo territorial y geoestrategia, ¿verdad? Sí. Te pueden seguir en tus redes. Sí, Twitter, ¿verdad? en Twitter. Exactamente. Así que, bueno, muchas gracias, Gracias a ustedes venir por la a invitación. Zona de Interesante. Giro. Y nos vamos a una brevísima tanda y seguimos con más programa.